Bueno, Dios los bendiga y saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta oportunidad vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a compartir el tema de la importancia de la creencia. Y cuando uno reconoce la importancia de algo, de alguna cosa, entonces uno puede colocar en orden y posición conveniente, útil y oportuna esa cosa. Por ejemplo, cuando uno reconoce la importancia de comer comida 100% natural, entonces uno coloca comer comida 100% natural en su orden y situación conveniente, útil y oportuna en la vida de uno. Y eso es muy fácil de reconocer. Si a usted le ponen un vaso de jugo de guanábana bien provechoso, bien nutritivo, y al lado un vaso de Coca-Cola, usted entonces, si reconoce la importancia de comer y de beber comida 100% natural, entonces usted coloca ese vaso de guanábana, ese jugo de guanábana, lo coloca en su orden y en su situación conveniente, útil y oportuna para su vida. Y así mismo es cuando uno reconoce la importancia de la fe, de la creencia. Entonces uno la va a colocar, esa creencia, en ese orden y situación conveniente, útil y oportuna en la vida de uno y para la vida de uno. Y vamos entonces a ir a la palabra de Dios y vamos a observar, a considerar algunos versículos. Y digo algunos porque hay muchos más. Inclusive la palabra creencia, pistis, la palabra griega pistis, creencia, se usa 250 veces en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver algunos versículos que nos comunican, nos dan a conocer la importancia, la trascendencia, el valor, el provecho, el efecto poderoso que tiene la fe, la creencia, para que entonces nosotros correspondientemente coloquemos en orden y situación conveniente, útil y oportuna la creencia en y para nuestras vidas. Comencemos en el Evangelio de Marcos, por favor. Vamos a Marcos, el capítulo 5, por favor. En Mateo Marcos, capítulo 5, en el versículo 25. Comencemos con este registro, este relato de la mujer que tenía ese flujo de sangre. Mira el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había ido por todas partes, había ido a todos los médicos básicamente que había en la ciudad, ¿sí? Para ver qué le decían, qué solución le daban al respecto, ¿sí? Y mire lo que dice la palabra, lo descriptivo que es la palabra que dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Perdió tiempo y dinero y aún así peor cada día, ¿sí? Pero mire lo que pasa en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, y eso es todo lo que se necesita realmente, porque se acuerdan, la fe, la creencia viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, mire esto lo que ella decía, ¿sí? Mire la creencia de ella, lo que ella confesaba, decía: si tocare tan solamente su manto, ¿será qué? Salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, mire lo que dice el Señor Jesucristo: hija, ¿qué? Tu fe, tu creencia te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Tu creencia, tu fe, tu creencia te ha hecho sana, salva. No solo sana, salva, completa, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Esa es la importancia de la creencia, la trascendencia de la creencia. No solo es para cubrir solo un aspecto de la vida de uno. Esa creencia cubre todos los aspectos. Nos hace salvas. Nos hace completos en cuerpo, alma y espíritu. Y en cualquier otra categoría de la vida, ¿sí? ¿Qué tan importante es la creencia? Miremos en Hechos capítulo 15. Otro versículo que nos muestra la importancia de la creencia, ¿sí? Hechos 15, versículo 8. Miren lo que dice. Dice así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, por la creencia, sus corazones. Eso es lo que dice allí, ¿sí? Cuando estas personas creyeron la palabra, ¿sí? Purificando por la fe sus corazones. Eso es por la fe, por la creencia, que nuestros corazones son purificados, limpiados nuestros corazones, ¿sí? Y eso es muy importante, porque en Mateo 5:8 declara al Señor Jesucristo enseñando, dice: bienaventurados los de limpio, los de puro corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No simplemente oirán de Dios, sino que verán a Dios. Verán milagros, señales y maravillas de Dios en sus vidas. Los limpios de corazón. Y es por la creencia que nuestros corazones son limpiados, son purificados, ¿sí? ¿Saben? Dios es un Padre, inclusive es nuestro Padre Celestial, literalmente nuestro Padre Celestial. Y Él ama, a Él le agrada, le complace que nosotros, sus hijos, sus hijas, le hablemos y estemos en comunión con Él. Miren, y es la fe, es la creencia, ese oír a Dios y creer lo que Él dice, que limpia nuestros corazones y consecuentemente nos mantiene en comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es la fe, es la creencia, ¿sí? ¿Qué tan importante es la creencia? Mira, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Este versículo fundamental, es como una piedra fundamental en la educación cristiana. El libro de Romanos, Dios lo coloca como el primer libro escrito aquí en la Biblia, a nosotros, porque el libro de Romanos es el fundamento, es la piedra fundamental de toda educación cristiana. Y por este versículo es tan importante poderlo considerar y a la luz de la importancia de la fe, de la creencia. Mire Romanos 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio, en este Evangelio del misterio, de las buenas nuevas del misterio, las epístolas, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, por creencia y para creencia, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, por la creencia vivirá. 3 veces se usa la palabra fe, creencia, ¿sí? Dándole esa importancia a la fe, a la creencia. En el Evangelio, esta justicia de Dios, esta maravillosa justicia de Dios, se revela, se hace disponible por fe, ¿sí? Qué maravilloso, ¿sí? Esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, mediante la fe de Jesucristo. Miremos en Romanos 3, hay una hojita adelante, Romanos 3, versículo 21, hablando de la justicia de Dios, para que podamos reconocer la importancia de esto de la justicia de Dios, que ahora, dice, pero ahora, en este tiempo, y es ahora que necesitamos nosotros también darle la importancia, ahora, no el pasado, ¿sí? No el antiguo, ¿sí? Sino ahora el nuevo, ahora, ¿sí? Pero ahora, en el nuevo ahora, aparte de la ley,
aparte de la ley de Moisés, la justicia de la ley, aparte de esa justicia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es la creencia? Bueno, esa justicia de Dios, esa maravillosa justicia de Dios se revela, es por fe, por creencia. ¿Saben? Porque la justicia que es por la ley, que es de la ley de Moisés, se revela, se evidencia, es por obras. Es por obras. Pero esta justicia de Dios se evidencia, se manifiesta, se hace disponible es por fe, por creencia. Es mediante la fe de Jesucristo, ¿sí? Y qué maravilloso, qué tan importante es la fe entonces. La cosa más grande que Dios hizo disponible en Cristo Jesús, a la humanidad, a los hombres, es esa justicia de Dios. Es esa justicia de Dios. Si no, ¿sí? Si no estaríamos todavía en esa justicia de la ley de Moisés, que es por obras. Y estaríamos entonces obligados a cumplir todos esos mandamientos, que son cientos. Y vaya usted, no cumpla uno de ellos. Entonces ya usted está bajo juicio, bajo condenación, ¿sí? Pero esta justicia de Dios, que somos tan justos como Dios es justo, es revelada, es hecha disponible por fe, por creencia, ¿sí? Y eso es maravilloso, esta justicia de Dios que es revelada por creencia, ¿sí? La importancia de la creencia, ¿sí? Porque cuando esa justicia de Dios se hizo disponible al hombre por creencia, todo lo que el hombre había perdido en la caída, en Génesis, le fue restaurado y más. Esa comunión con Dios, esa relación con Dios que perdió el hombre, fue restaurada cuando esa justicia de Dios se hizo disponible por fe, por creencia, ¿sí? Esa justicia de Dios impartida al hombre por fe, por creencia, por creer, le da al hombre el mismo terreno sobre el cual pararse firme que Jesucristo nuestro Señor y Salvador disfrutó cuando estaba sobre la tierra. Esa justicia de Dios, hecho disponible al hombre por fe, restaura comunión con Dios, restaura esa iniciativa espiritual, restaura confianza y denuedo espiritual, restaura nuestros derechos y privilegios y habilidades que tenemos, ¿sí? Restaura libertad de la condenación y de la conciencia de pecado, ¿sí? Así que es extraordinario la importancia de la fe, ¿sí? Y también dice que esa justicia de Dios es revelada por fe y para fe, para creencia. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? O sea, la justicia de Dios se hace disponible por fe, por creer que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, porque el que dice en Romanos 10:10, porque el que cree para justicia, ¿sí? Para justicia. O sea, que esa justicia de Dios se hace disponible por fe y para fe, para creencia. Es decir, para que por fe, por creencia vivamos. Porque el justo por creencia vivirá, ¿sí? Así que no es solamente ser salvo por creencia, sino también vivir por fe. Vivir, andar, nuestro diario vivir por fe, por creencia. Porque esa justicia de Dios es por fe y para fe. Y ese vivir por creencia es maravilloso. Esa vida abundante que el Señor Jesucristo vino a hacer disponible. La palabra Zoe, que es esa vida en todas sus manifestaciones. Cuerpo, alma y espíritu. Y en todas las áreas de la vida, ¿sí? Así que para resumir aquí este versículo, Romanos 1:17, este versículo fundamental, versículo 17, podríamos entonces entenderlo así, ¿sí? Porque en el Evangelio, las buenas nuevas del misterio, la justicia de Dios se revela, se hace disponible por fe, por creencia,
Cuando confesamos y creemos que Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y entonces somos salvos y hechos justos para fe, para creencia, pues el justo por la fe, por la creencia vivirá. Vivirá esa vida más que abundante que el Señor Jesucristo vino a ser disponible. ¿Qué tan importante entonces es la fe, la creencia? Bueno, Romanos 3, 31. Miremos, sigamos viendo estos versículos que nos comunican la importancia de la fe, de la creencia. Romanos 3, 31 dice así. Luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, por la fe vamos a invalidar la ley. Mire esto, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley, la confirmamos, la efectuamos, la verificamos. ¿Sí? Cuando usted vive por fe, por creencia, por creer a Dios y su palabra, dirigida y escrita a nosotros, en este tiempo, usted será un hijo, una hija de Dios irreprensible, sin mancha, irreprensible ante la ley, ¿sí? Usted no va a ir en contra de la ley, ¿sí? Usted va a más bien confirmar la ley, ¿sí? Va a ser un hijo, una hija de Dios irreprensible, sin mancha, porque usted está viviendo en una ley mayor, ¿sí? Que es la ley de la creencia, de creer a Dios y su palabra dirigida, escrita a nosotros. Mire lo que nos dice Romanos 5 con respecto a la fe, a la creencia. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, por la creencia, tenemos ¿qué? Paz. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz, esa maravillosa paz para con Dios. Esa sí es la más importante tenerla, ¿sí? Si usted tiene paz para con Dios, usted puede tener paz para con lo demás. Para con lo demás. Por simple lógica. Por ley, ¿sí? Porque si usted tiene paz para con el mayor y más importante, pero entonces usted va a poder tener paz para con el menor y menos importante, ¿sí? Así que tenemos paz por esa fe, por esa creencia, ¿sí? En versículo 2, mire lo que nos sigue diciendo. Por quien también, por medio del Señor Jesucristo también, tenemos entrada por la fe, por la creencia, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que es esa fe, ¿sí? Por la fe tenemos entrada a esta gracia y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por la creencia, ¿sí? Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5 acerca de la importancia de la creencia. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice así: porque en Cristo Jesús, mire lo importante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ni la incircuncisión, sino ¿qué? La fe, la creencia que obra por el amor. Pero mire ahí como le pone la importancia a la fe, ¿sí? En Cristo Jesús, en el cristianismo verdadero, ni la circuncisión, ni los gentiles, el ser gentil, vale algo. Ni la incircuncisión, perdón, la circuncisión es judíos, Israel, ¿sí? Ni la incircuncisión, los gentiles, vale algo, sino la fe, que obra por el amor. Y esa palabra vale es iscus. Quiere decir que lo que vale en el cristianismo verdadero, lo que tiene poder efectivo en el verdadero cristianismo es la fe, es la creencia, ¿sí? No es el ayuno, no es la circuncisión, no es el bautismo en agua, no son las buenas obras, es la fe, es la creencia. Así dice y así hay que entenderlo, ¿sí? Hay que entenderlo así, hay que recibirlo así. Dice allí muy claramente que en Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y la palabra vale es iscus, no tiene poder efectivo, ni la incircuncisión, sino la fe. El poder efectivo en el cristianismo verdadero, como cristianos, es en la fe, en la creencia. Es en la creencia, literalmente, ¿sí? Así que es tremendo, ¿sí? ¿Qué tan importante es la fe, la creencia? Miremos Efesios capítulo 3.
Ya vamos avanzando. Estamos yendo a través de todo el Nuevo Testamento realmente. En Efesios 3:12 dice así, mire esto lo que dice acerca de la fe. En quien tenemos, en Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Él tenemos acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Él. ¿Sí? Ahí es. Y mire el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe. Cristo habita, mora en nosotros, en nuestros corazones, es por la fe, por la creencia. ¿Sí? Esa morada de Dios en Cristo en nosotros, en el Espíritu. Esa morada, sí, Cristo mora por la fe en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Pero mire qué importancia es la fe, ¿sí? Mire Efesios 6:16, ahí cerquita, ¿sí? Bueno, mire 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, de la creencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Ese escudo de la fe, tomemos ese escudo de la fe, de la creencia, de creer a Dios y su palabra, de confiar y creer en la palabra de Dios. Ese es nuestro escudo de creencia, que apaga todos los dardos, todos, sin excepción alguna, del fuego del maligno. ¿Qué tan importante es la fe, la creencia? Miremos Hebreos 11. Sigamos avanzando, Hebreos 11, versículo 6. Este versículo que ya lo hemos visto antes, pero es maravilloso verlo también a la luz de la importancia de la fe, que reconozcamos la importancia de la fe, de la creencia, ¿sí? Dice así, pero sin fe, sin creencia, mire lo específico que es, pero sin fe, sin creencia, es imposible agradar ¿qué? A Dios, complacer a Dios. Usted puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. Y mire, explica, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa creencia, ¿sí? Y esa palabra fe ahí, sin creencia, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Uno puede agradar a los hombres o a las mujeres con su manera de hablar, de cantar, de bailar, caminar, vestirse, trabajar, ¿sí? A su jefe usted lo va a agradar si usted es un buen trabajador, si trabaja bien, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero sin fe, sin creencia, uno no puede agradar a Dios. Y que realmente es el primero al que uno debe buscar agradar, ¿sí? A Dios. Primero y ante todo, ¿sí? Ya vamos terminando aquí para ir terminando. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Y hay tantos versículos que nos muestran la importancia de la fe, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Mire, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, nuestra creencia. Creencia. ¿Sí? Así que mantengamos esa creencia, fortalezcámonos en esa creencia y interesémonos en fortalecernos en esa creencia, ¿sí? Mire 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro, bueno, es antes de 1 de Juan, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice así, 1 Pedro 1:5, mire esta. Que sois guardados, nosotros somos guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe, la creencia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. Y esa palabra guardar, es guardar con guarnición, ¿sí? Es ser guardados con guarnición, ¿sí? Es decir, con una tropa, una guardia que está guardando, un regimiento, un cuartel está guardando, nos está guardando, ¿sí? Somos guardados, protegidos, defendidos por el poder de Dios mediante la fe. Así es importante la fe, la creencia, ¿sí? Y finalmente, miremos en 1 de Timoteo. Regresemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8.
Dice así: los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9. Que guarden el misterio ¿de qué? De la fe, con limpia conciencia. El misterio de la fe, ese gran misterio, ¿sí? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y de que es Dios en Cristo en nosotros, la morada de Dios en el Espíritu. Es llamado aquí el misterio de la fe, de la creencia. ¿Qué tan importante es la creencia entonces, la fe? Bueno, si el diablo y sus huestes de maldad hubieran sabido acerca del gran misterio, el misterio de la fe, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, el Señor de gloria. Así de importante es esta fe. ¿Sí? Mire, el descalabro de la iglesia del primer siglo consistió en que muchos de los miembros de la iglesia no le pusieron atención a la revelación dada para la administración de la gracia de Dios, la administración del misterio, y más bien comenzaron a prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarreaban disputas en lugar de haberse adherido a la administración de Dios, de la gracia de Dios, del misterio, del gran misterio, que es por fe, por creencia. Ellos habían de creer y renovar sus mentes a la revelación de la gracia de Dios, pero no lo hicieron. Ellos, en lugar de creer, de darle la importancia a la creencia y obedecer y renovar sus mentes a esa palabra de la gracia, se desviaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Así que es eso es la importancia de la fe, de la creencia, ¿sí? De reconocer, aceptar la importancia de la creencia. Hemos de creer que creencia es la clave para recibir cualquier cosa de Dios ahora, en este tiempo. Hemos de creer que creencia es la clave para recibir cualquier cosa de Dios. ¿Sí? Bueno, para terminar entonces, quiero darles una consideración acerca de la creencia a tener en cuenta. Y es que el temor y la duda son enemigos de la creencia. Y eso está en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5, en versículo 35. El Señor Jesucristo hablando, dice así lo siguiente, Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Versículo 36, mire lo que dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, mire esto: no temas, cree solamente. ¿Sí? Y uno ve ahí como la importancia que le da el Señor Jesucristo a la creencia, aún ante la circunstancia más adversa de todas, la muerte. Él pudo decirle a este hombre, le dijo: no temas, cree solamente. Y el temor realmente es un enemigo, el enemigo número uno de la creencia. Pero aún así, ante la circunstancia de la muerte, la importancia de la creencia, ¿sí? Y hemos de darle esa importancia a la creencia, en toda circunstancia, en toda situación. Y no temer, sino creer solamente. Y mire el versículo, en Marcos 11, versículo 22, ahí terminando, Marcos capítulo 11, versículo 22, mira, dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tened creencia en Dios. Versículo 23, mire por qué. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no que dudare en su corazón, no dudare, la duda, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La duda es
un enemigo de la creencia. Y no dudar, sino creer. Darle esa importancia a la creencia, no importa qué es lo que digan los cinco sentidos, no importa qué es lo que el hombre o la gente diga, no dudar a Dios y su palabra, sino creer. Y reconocer que la duda es un enemigo. Y hemos de mantener la duda afuera, así como el temor afuera. Y creer solamente, dándole la importancia a la creencia. Así que eso es un poquito de esto que hay que hacer. Realmente nos toca a nosotros darle esa importancia a la fe, a la creencia, para que entonces esta verdad sea útil, oportuna, provechosa para nuestras vidas, en todo momento en nuestras vidas. Dios los bendiga.